Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Espero que hayan estado muy bien toda la semana. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro curso de comunicación. ¿Qué tema llevaremos hoy día? A ver, vamos a revisar. El día de hoy nosotros vamos a ver acerca de este signo ortográfico que pues tiene por figura, ¿no? Dos rayitas que son curvas. ¿Cómo se llaman? Se llaman paréntesis. Pero ¿cuándo utilizo un paréntesis, Miss? ¿En qué momentos puedo yo utilizar un paréntesis? Eso es lo que tú vas a aprender el día de hoy. Nos dice, tenemos aquí a los paréntesis, fíjate, son dos rayitas, como te dije, ovaladas, ¿verdad? Una se abre y la otra se cierra. El paréntesis es un signo que nos sirve para aislar o sacar expresiones que aclaren, dice, que aclaren el contexto, pero que no son consideradas indispensables para su comprensión. ¿Qué quiere decir esto, Miss? Que a veces cuando yo suelo escribir una oración o quiero dar un mensaje, mi mensaje es claro, ¿correcto? Pero si yo quiero agregar un poquito más de información, yo tengo que hacerlo entre paréntesis. Esto es para detallar la información. Por ejemplo, veamos aquí, fíjate, nos dice, se usa el paréntesis. Vamos a ver el primer caso para que puedas comprender el concepto de los paréntesis. Nos dice, primero usamos el paréntesis para aislar aclaraciones que se intercalan en la oración. En este caso, el paréntesis puede funcionar igual que un guión. ¿Cómo es esto? Fíjate el primer ejemplo. Las hermanas de Pedro, Clara y Sofía, llegarán mañana. Aquí te voy a explicar el concepto que te dije del paréntesis. Tienes las hermanas de Pedro llegarán mañana. Si yo le quito este paréntesis con lo de adentro, ¿se entiende la oración? Sí, ¿verdad, Akemi? Las hermanas de Pedro llegarán mañana. ¿Para qué yo abro paréntesis? Para aclarar cuáles de las hermanas de Pedro van a llegar mañana, que en este caso son Clara y Sofía. Por eso lo estoy poniendo entre paréntesis. Y dice que esto se puede reemplazar con un guión, sí, porque el guión también me sirve para hacer estas aclaraciones. Se usa uno de cada lado en vez de los paréntesis. Pero el día de hoy nosotros estamos viendo cómo se utiliza un paréntesis. Vamos a ver un ejemplo más. Los ríos de Lima, Chillón y Rímac estaban contaminados. Nuevamente, si yo le quito los paréntesis, ¿se entiende la oración? Los ríos de Lima estaban contaminados, ¿verdad que sí, Oriana? Sin embargo, yo puedo agregar esta información entre paréntesis, mejor dicho, algo más detallado. ¿Cuáles son esos ríos? El Chillón y el Rímac. Claro, estaban contaminados quizás por la cuarentena o por todo lo que sucedió, pues se han visto que ahora están un poco limpios, ¿verdad? Bien, vamos a ver el siguiente caso para usar el paréntesis. Me dice que yo utilizo paréntesis para separar de la oración datos. ¿Qué datos? Puedo separar fechas, puedo separar páginas, provincias, países, ¿sí? Voy a separar pequeños datos. Por ejemplo, se lee en Machado, dice, página 38. Esta es la página 38 del libro. Esta importante poesía. Si yo le quito este paréntesis, también se entiende. Mira, se lee en Machado esta importante poesía. Pero como aquí te indica que es un libro, yo quiero especificar en qué página está la poesía. Y como voy a especificar la página, lo tengo que colocar entre paréntesis. Siguiente, tenemos la capital del Perú está de aniversario. Como yo quiero agregar un dato, que en este caso es Lima, es una ciudad, la capital del Perú, Lima, está de aniversario, ¿verdad? Le estoy poniendo en este caso un dato más adicional.
Esos serían los dos primeros casos en los cuales yo podría utilizar el paréntesis. Miss, ¿habrán más casos? Me dirá José. Claro que sí. Veamos aquí. El último ejemplo. Albert Einstein nos pone entre paréntesis un número. Dice, desarrolló la teoría de la relatividad. ¿Qué dato crees que es este que está aquí adentro del paréntesis? De repente me dirá Kerly, Miss, es su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, ¿verdad? Su fecha de defunción. Por eso es que lo hemos puesto entre paréntesis. En este caso, te está dando el dato de una fecha, entre qué años ha vivido Albert Einstein. Y aquí te habla pues de su teoría de la relatividad. Bien, esos son los dos primeros casos. Vamos a ver los dos siguientes. Dice, al añadir a una cantidad en un número su equivalente en letra o viceversa. Por ejemplo, cuando tienes la factura era de 50.000 nuevos soles, pero muchas veces, sobre todo en los cheques o en documentos importantes, tiene que colocarse la cantidad del número en letra. Entonces lo colocamos entre paréntesis, ¿ya? Como aquí. Y el último caso sería para añadir la traducción de palabras extranjeras, como por ejemplo, César dijo, alea jacta es. ¿Qué significa eso, Miss? Significa la suerte está echada, ¿verdad? Eso significa cuando no tienes suerte, cuando de repente las cosas no te están yendo como tú lo esperas. Por eso se dice alea jacta est. Este término es una locución latina, viene desde tiempos antiguos. Vamos a ver entonces ahora el siguiente ejemplo. La maestra dijo good morning. En este caso, good morning, tú sabes qué significa. Significa buenos días, ¿verdad? Está en inglés, ya no es como el primero, que era una locución latina en latín, sino ahora es en inglés. Pero como están traduciendo en ambos casos qué es lo que significa esta palabra extranjera, lo vamos a colocar entre paréntesis también. Muy bien, una vez que ya hemos visto en qué casos utilizo el paréntesis, vamos a aplicar ahora el uso del paréntesis. Nos dice, use el paréntesis donde convenga. Primera oración dice, entonces el recuerdo de aquel día, 2 de junio, me invita a pensar y meditar en lo que será el juicio final. ¿En dónde crees que debe de ir paréntesis? Nuevamente leemos, entonces el recuerdo de aquel es sin tilde, aquel día 2 de junio me invita a pensar y meditar en lo que será el juicio final. De repente, Akemi ya se dio cuenta, ¿verdad? ¿Dónde debería ir el paréntesis? Miss, en 2 de junio, porque es el dato de una fecha, ¿verdad? Por eso debería de ir entre paréntesis, correcto. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, los libros, esos que me obsequió mi madre, los guardo como preciados tesoros. ¿En dónde debería ir el paréntesis aquí? A ver, ¿me están dando un dato adicional? ¿Me están dando una información adicional? Los libros, esos que me obsequió mi madre, los guardo como preciados tesoros. Sí, Miss, hay una información adicional. ¿Cuál será? Esos que me obsequió mi madre. ¿Por qué yo sé que esa es una información adicional? Porque si yo leo mi oración sin esta parte, ¿qué va a pasar? Que guarda sentido. Por ejemplo, los libros los guardo como preciados tesoros. ¿Tiene sentido? Sí, pero voy a especificar aquí entre paréntesis, esos que me regaló o que me obsequió mi madre. ¿Ves? Es una información adicional.
para detallar, es un detalle. Vamos a ver el siguiente. Benito Juárez, 1806-1872, fue un gran patriota mexicano. Miss, ¿dónde irán los paréntesis aquí? ¿Te das cuenta? Oriana me dice, Miss, tengo que colocarlo en donde está la fecha de su nacimiento, ¿verdad? Y la fecha de su muerte, correcto. Es la fecha en la que nació y la fecha en la que murió Benito Juárez. Vamos a ver el siguiente. Víctor Hugo, poeta francés, fue uno de los más grandes escritores de la humanidad. Nuevamente, mira, Víctor Hugo, poeta francés, fue uno de los más grandes escritores de la humanidad. ¿En dónde iría el paréntesis? ¿En dónde? Después de Víctor Hugo, ¿verdad? Poeta francés. ¿Por qué? Porque es una información adicional, que si yo le quito, mi oración sigue teniendo sentido. Víctor Hugo fue uno de los más grandes escritores de la humanidad y la información adicional es que es un poeta francés, correcto. Vamos a los siguientes ejercicios. Tenemos aquí ahora. Dice, la película El Padrino, en 1972, es una de las más importantes de la historia del cine. ¿Dónde tendrían que ir los paréntesis aquí? En 1972. ¿Por qué? Porque es una fecha y para separar este tipo de datos como fechas, los separo entre paréntesis. Vamos al siguiente. Mi padre, un gran abogado, es la referencia fundamental que tuve a lo largo de mi vida. Nuevamente, si te das cuenta, te están dando una información adicional. ¿Cuál es esa información adicional, ese detalle? Un gran abogado, ¿verdad? Porque si yo leo sin esta parte, mi oración sigue teniendo sentido. Veamos, mi padre es la referencia fundamental que tuve a lo largo de mi vida. Y el detalle que te dan es un gran abogado. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Mi hermano, el más chico, está estudiando medicina. ¿En dónde irá aquí el paréntesis? ¿Cuál es el detalle adicional? La información adicional. El más chico. Te está especificando cuál de los hermanos está estudiando medicina, ¿verdad? ¿Cuál es? El más chico. ¿Listo? Vamos a la siguiente. La señora Norma, mi vecina, ha comprado ese mismo vestido. También nos dan aquí una información adicional. ¿En dónde estará la información adicional? ¿Será la señora Norma o será mi vecina? Mi vecina ha comprado ese mismo vestido. No, ¿verdad? La señora Norma sería lo correcto y mi vecina iría entre paréntesis. Porque te da una información adicional de quién es la señora Norma. ¿Quién es? Es mi vecina. ¿Qué ha comprado? Ha comprado ese mismo vestido. Aquí te están dando la misma información de la primera parte, solamente te están detallando. Dice Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976, fue un economista exponente de la escuela del pensamiento monetarista. Si es cierto, Milton Friedman es un economista muy importante. Nos dice que fue Premio Nobel de Economía en 1976. Fue un economista exponente de la escuela del pensamiento monetarista. Date cuenta que aquí te están mencionando varias veces lo mismo. Fíjate,
Premio Nobel de Economía 1976. Nuevamente te dice, fue un economista exponente y te está hablando todo de Milton Friedman. Por lo tanto, ¿en dónde deberían estar los paréntesis? Premio Nobel de Economía de 1976, correcto. Este sería la información adicional que me están brindando en el texto, ¿correcto? Después de haber visto y empleado los paréntesis en cada uno de los ejercicios, es que tienes tu tarea domiciliaria. Tienes aquí 3 ejercicios para que puedas colocar los paréntesis que faltan en las expresiones. Son oraciones un tanto más largas, pero no son difíciles. Y para terminar, vas a colocar los paréntesis en el siguiente texto. Así es el amor, según dicen los entendidos. Los callados se vuelven conversadores, los tímidos audaces, los tristes alegres. Todos cambian su manera de ser cuando les llega el amor. Nadie entiende lo que no sucede, ni siquiera los más enamoradizos. No obstante, ¿cuántos músicos y poetas le han cantado al amor? Ahí vas a encontrar paréntesis, ¿bien? Ahí tengo yo que utilizar paréntesis para que mi texto se pueda comprender mucho mejor. Bien chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, entonces nos estamos viendo hasta el día lunes que tenemos nuestra clase en vivo, ¿correcto? Nos vemos, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y que pasen un buen fin de semana.